Señor, es una palabra, Señor, que traerá gran bendición a nuestras vidas. También te damos gracias por estar reunidos, Padre, y queremos pedirte que tu Espíritu Santo obre en nosotros, Señor, en una voluntad dispuesta para que tú hagas los cambios que quieres hacer a través de Él en nuestras vidas, Señor, porque estamos muy necesitados todavía, Señor. Ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, antes de comenzar, vamos a estar hablando de algunos temas, unos 4 o 5 temas, en este periodo de tiempo corto. Después de estos temas, 4 o 5 más o menos, vamos a tomar otra serie, ¿verdad? Para tener estudios sistemáticos, pero por lo pronto vamos a hablar de algunos temas generales. Y esta tarde yo voy a hablar sobre un tema que tiene mucho que ver con la sanidad de nuestras vidas. La condición psicológica y emocional de una iglesia o de cada cristiano tiene que ver mucho con su salud espiritual. Si está sano espiritualmente, su forma de pensar también va a ser sana. Sus emociones estarán muy controladas si usted está sano espiritualmente. Claro que a todos nos falta mucha sanidad, porque en lo emocional tenemos un montón de características que cualquier cosa, hermanos, a muchos así. Sería bueno revisar nuestro corazón. Soy principal. Como somos seres humanos, el Señor nos está restaurando a los cristianos. Pues el tema de esta mañana es el pecado de la amargura. Vamos a hablar sobre la amargura. Hablábamos que la sanidad es muy importante para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Tiene mucho que ver en este desarrollo de Cristo en nuestras vidas. Y es importante que nosotros, hermanos, no permitamos el avance de este pecado en nuestras vidas, de la amargura. Es importante que lo detengamos con la ayuda del Señor. Te vamos a ver, porque produce un gran tropiezo la amargura, hermanos. Produce un gran tropiezo. Y también, aparte de producir un gran tropiezo, la amargura también es contagiosa. Le voy a hablar de 4 puntos esta mañana. Lo primero es, vamos a definir qué es la amargura. Lo segundo, vamos a ver las consecuencias, algunas consecuencias de lo que hace la amargura en los corazones y en las vidas morales. Tercero, vamos a hablar de la solución que Dios da para quitar la amargura. Y cuarto, vamos examinándonos para sanar. Vamos a examinarnos. Vamos a hacer un examen introspectivo. Vamos a conocer vamos a ser honestos con nosotros y reconocer lo que Dios sabe que ya tenemos. Pero falta que nosotros lo confesemos para poder ser sanados si es que hay algo de amargura en el corazón. Así que primero vamos a definir lo que es la amargura. La amargura en la Biblia está definida por varias palabras de acuerdo al contexto en el que está, ¿sí? Por ejemplo, Génesis 26, 34 y 35. Ahí nos dice: y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Geteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Qué nos relata estos versículos? Nos dice que Esaú fue necio porque se casó con 2 esposas. Esaú ya tenía 40 años y fue y tomó una mujer y tomó otra, y esto mismo le produjo un dolor en el corazón a Isaac y Rebeca, sus padres. ¿Cómo que su hijo Esaú había tomado 2 esposas que eran cananitas, o sea que estaban bajo la maldición que Noé dijo sobre Canaán, su nieto menor?
Y aparte, estas mujeres no estaban bajo el pacto de Abraham. ¿Ustedes creen que para un matrimonio israelita iba a ser de bendición? Claro que no. Produjo, dice, fueron amargura de espíritu, les dolió. Vamos a otro caso, viendo los contextos. Salmo 73, 21. Dice el salmista: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Y en Job 23, 2 dice Job: hoy también hablaré con amargura, porque es más grande mi llaga que mi gemido. Estos dos versículos nos hablan de la amargura de una manera. Por ejemplo, en el salmista dice que la amargura, dice sentía punzadas, sentía punzadas. Ponga mucha atención a este énfasis, sentía punzadas. Y en Job dice, también hablaré con amargura, porque es más grande mi llaga que mi gemido. Él está diciendo, me duele mucho lo que me está pasando. Pero el significado que nosotros buscamos está más claramente definido en Hechos 8:23. Aquí dice: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Esta frase está dicha por el apóstol cuando Simón el mago dijo: dame, por tanto dinero, dame el poder del Espíritu Santo, dame, yo lo quiero tener. Y les ofrecía dinero. Y el apóstol, con ese discernimiento espiritual, le dice, estás en hiel de amargura y estás preso en tu propia maldad. Así que con esto que estamos viendo, hermanos, nos damos cuenta que la amargura significa punzante. Y la amargura también, como punzante, también es, el significado es veneno. Y también significa atravesar algo con un objeto puntiagudo. Es la acción de perforar. O sea que el que tiene amargura en el corazón está siendo lacerado continuamente cada vez que esa punzada llega, porque brota y haz de cuenta que es vamos a poner una varilla, una laceración que entra y sale. Y hay muchos cristianos que están sentados en las iglesias y están sangrando por la amargura que tienen en el corazón. Por fuera no se ve. Pero por eso esta mañana el Señor me ha guiado a hablar de esto, porque necesitamos, hermanos, como iglesia y como cristianos, una sanidad emocional que parta de la sanidad espiritual. Porque todo esto se refleja en muchas cosas, lo vamos a ver más adelante. Una de ellas, pues, es el servicio a Dios. Ahora, dijimos que la amargura es algo punzante. También esta amargura es algo pesado y obviamente causa dolor intenso en el corazón. Y la amargura también tiene una raíz griega que significa ácido, amargo. Y la persona que está amargada o que tiene la amargura en su vida, le afecta mucho al carácter. Nada le gusta, siempre está descontenta. Y es una persona difícil de tratar. Es una persona con un hablar pesado. Hablan pesadamente. Cada vez que hablan hay una indirecta mala detrás de lo que hablan. Y pues no es más que el reflejo de cierta amargura en cierta cantidad que hay en el corazón. Y es una tarea muy complicada tratar de encontrar el modo para relacionarnos con estas gentes, especialmente con estos cristianos. Es difícil porque tienen un daño emocional tan grande que todo lo van a tomar como una ofensa personal. Cualquier opinión, cualquier consejo, de momento no, pero cuando se van empieza el ratón a dar vuelta aquí adentro y dicen, no, es que me lo dijo puesto. Ya hizo la flor, ya floreció la amargura en eso que de alguna manera fue una opinión sincera o sencilla o fue una verdad que se tuvo que decir, pero como hay amargura,
retuerce. Ah, es que me lo dijo por eso. Ah, es que yo creo que por eso. Y sabe, las congregaciones se destruyen, y se destruyen, como veíamos en la mañana, las grandes y las mejores amistades, hermano, por las cuestiones de la amargura. Ahora, la amargura, hermanos, no es automática. Cuando alguien te ofende, dijimos que es una reacción tardía, es una reacción pecaminosa, ¿sí? La amargura le inducirá a imaginar ofensas, a imaginar más ofensas de la misma persona. Uy, si me dijo eso, entonces hace un mes lo que me quiso decir fue esto, porque ahora me lo dijo. Y se empiezan a hilar cosas. El apóstol Pablo por eso decía, no piensen más allá de lo que está escrito, para evitar quizás estas cosas, ¿no? Ahora, la amargura, hermanos, es una manera de responder que a la larga puede convertirse en ¿qué? En una norma de vida. Siempre es un círculo, es un patrón de conducta. Siempre actuando igual, siempre pensando igual, siempre hablando igual, siempre opinando igual. Y a la larga esta amargura se convierte, hermanos, en una forma de vivir. Pero la amargura no viene sola, la amargura no está sola. La amargura tiene algunos acompañantes, por ejemplo, la autocompasión, los sentimientos heridos, el enojo, el resentimiento, no se diga la venganza, la envidia, la calumnia, los chismes, la paranoia, las maquinaciones vanas y sobre todo al final el cinismo. Es producto de la amargura, no es sola, siempre está acompañada con todas estas cosas. ¿Por qué? Porque la amargura, hermanos, es el resultado de sentimientos muy profundos que han pasado a través de la vida. Son como los golpes del marro o martillo sobre una charola de aluminio. ¡Paz! Hace 10 años, ¡paz! Y te deja una bolladura. Hace 20 años, ¡paz! Ahí está otra bolladura. Tú y yo somos como, vamos a poner ese ejemplo, como la olla, como la cazuela de aluminio. Y todas esas abolladuras dejan un sentimiento profundo, y eso a la larga, si no echamos fuera eso, se convierte en una raíz de amargura y al final estamos bien amargados. Venimos a la alabanza con la cara de limón, dice un amigo. Venimos sin gozo, venimos a ver las puras fallas, sin ver lo que el corazón está dispuesto a darle a Dios. ¿No será la amargura? Pero o sea, hay muchas cosas, hermanos. Y sabe, el ofendido, la razón de esto es que es tan difícil desarraigarla, porque primero, el ofendido considera que la ofensa es culpa de otra persona. Claro, muchas veces es cierto, pero el que está amargado dice, es que él tiene que venir a pedirme perdón, disculpas, tiene que arrepentirse a Dios. Yo soy la víctima, a mí me hizo, a mí me dolió, él tiene que venir aquí y lo he de ver. Señor, te pido que venga. Hasta se hinca, Señor, tú sabes que yo he sido recto delante de ti, toca el corazón. No, hombre, oraciones. Por eso el Señor dice que cuando estemos orando examinemos el corazón, no sea que estemos pidiendo con amargura de nuestras vidas. Y cuando vemos que le va al revés a esa persona, decimos, bueno, que Dios no me oíste. Sí, sí te oyó, pero vio lo que dice Santiago, que pedís para gastar en vuestros deleites. Te quieres deleitar en la venganza, quieres que Dios acabe con él antes que tú. O yo. Y Señor, que le vaya como enfermo. Fíjense todo lo que hace la amargura, ¿no? Es difícil porque consideramos que sí nos ofendió aquella persona, y sí puede ser cierto, pero el cristiano, los cristianos, nos dolemos cuando cometemos un pecado, pero no nos sentimos culpables del pecado cuando nos hemos amargado con alguien. Ahí no pedimos perdón, Señor, perdóname por estar amargado con esa persona. No, no, no. Perdónalo a él o a ella que me ofendió. A él perdónalo, yo no necesito el perdón, yo necesito que venga a pedírmelo. Y sin embargo, nosotros debemos considerar el pecado de la amargura como algo que debemos nosotros pedir que sea quitado.
tratamos de justificar el pecado de la amargura. Que nos han golpeado, muchas personas emocionalmente sí nos han golpeado. Que nos han querido destruir, sí nos han querido destruir. Que nos hicieron una cosa, que dijeron de mí. Pues es tiempo de sanar. Es tiempo de que venga el martillo del Señor y vuelva a enderezar esa olla de aluminio, tipo del creyente, de mi corazón. Es tiempo de permitirle al Señor decir: Señor, de veras, quita eso, la justicia es tuya, tú lo harás. Ahora, en segundo lugar, casi nadie nos puede ayudar a quitar la amargura de nuestra vida. Y los que nos quieren ayudar, nuestros amigos íntimos, nos dicen: ¿tú quién eres para decirme eso? ¿Tú por qué me estás diciendo eso? No tienes derecho a decirme eso, cuando nos están convenciendo de que estamos actuando mal. También eso es parte de la amargura, porque a veces no queremos oír un consejo, una verdad, porque estamos amargados, hermanos. Tenemos amargura contra el sexo femenino, tenemos amargura contra el sexo masculino, y mujeres se casan queriendo maltratar al esposo como la maltrató su papá, y viceversa. El hombre quiere maltratar a la mujer porque así maltrató su papá, a su mamá. No es más que destellos de amargura. Y esto nos lleva, hermanos, a que cobre suficiente valor esa persona que nos quiere ayudar, para que nos diga: amigo, estás amargado, eso es pecado contra Dios y debes arrepentirte. Y cuando alguien nos dice eso mismo, decimos: no, es que le falta compasión, no sabe todo lo que he sufrido, no ha estado en mis zapatos. No, ni sabe. Claro que no ha estado en tu zapato, pero algo ha percibido. Si es un amigo verdadero, un familiar que te ama y te quiere ayudar. Y sabes, sobre todo, recuerda que el ofendido, o los que nos sentimos ofendidos por causa de la amargura, pensamos siempre en que nosotros somos las víctimas. Yo soy la víctima. No, es que me han dado tanto. Es que no. Eso se piensa por la amargura. Por eso, en Proverbios 14:12 dice así: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué tomé este versículo? Porque el camino de nosotros se delimita y se labra desde la mente. Como vas a actuar, vas a hacer, lo vas a primero a pensar, y va a brotar de tu corazón esa dirección. Por eso ahora, cuando te conduces, y la manera en que te conduces, te puede parecer derecho, te puede parecer bien que tengas la amargura y que sea el otro que venga y te pida perdón. Te puede parecer bien que tú te quieras vengar porque se lo merece. Camino que a ti y a mí nos parece derecho, pero dice que el fin de esto no es bueno, es camino de muerte. El Espíritu Santo no va a poder correr en tu corazón para seguirte sanando, restaurándote o restaurándome. Por eso vamos ahora a ver algunas consecuencias. Vamos a Efesios 4:31. La instrucción de Dios a través del apóstol Pablo dice: quítense de vosotros, ¿qué? Toda clase de amargura. Eso quiere decir en hebreo, toda clase, de cualquier cosa, de cualquier género, de cualquier cosilla. Eso quiere decir toda. Cuando la palabra dice Dios de toda consolación, quiere decir en todas las maneras que se pueda presentar una situación, Dios puede consolarte en todo eso. Por eso la palabra toda incluye todo, cualquier tipo. Quítese de vosotros toda amargura, quítense. Y quitarse es despojarse, es desvestirse, es quitarse la ropa sucia para ponerte una ropa limpia. Quítense de vosotros toda clase de amargura. Y yo le podría añadir, comentando, y las cosas por las que han venido. Y hay más, dice enojo, quítese enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Una primer consecuencia, hermanos, es que el espíritu de amargura o la amargura impide que la persona entienda los verdaderos propósitos de Dios en determinada situación.
¿Te está pasando algo? Si no actúas con la sabiduría y que Dios dice que que tengamos por sumo gozo, que toda circunstancia de ahí Dios está trabajando en nuestras vidas, entonces te vas a amargar, vas a decir, es que ¿por qué, Dios? ¿Dónde estás en este momento que te necesito? Dios ahí está, pero está queriendo brotar una amargura de tu corazón. ¿Por qué? Porque esa es la que está impidiendo que tú veas los verdaderos propósitos en esa situación que te está pasando, que me está pasando. Y sabes, lo primero que tendemos a hacer es alejarnos. Somos muy cortos de vista muchas veces. Una segunda consecuencia, cuando hay amargura, contaminas o contamino a otros. Tenemos aquí en Hebreos 12:15. Hebreos 12:15, quiero corroborar esta cita. Mirad bien. Mirad bien. O sea, fíjense, vigilen sobre ustedes. No sea que alguno deje de alcanzar, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? No sea que alguno deje de alcanzar esas grandes bendiciones que Dios tiene para ti, para mí. ¿Por qué? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Fíjate, fíjate nada más. La amargura contamina a otros, brota la raíz. Si no la detenemos puede llegar a contaminar ¿a quién? A toda una congregación, a toda una familia. ¿Y cuántas congregaciones están bien contaminadotas, hermano? Porque la raíz de amargura nació en los líderes principalmente, y la siguió la raíz de amargura que hay en el congregante, sin ponerse a ver qué dice la Biblia, o simplemente ¿te consta? ¿Es cierto? ¿O por qué tengo que saber eso? ¿Me corresponde a mí? No puedo imaginarme, hermanos, Dios nos libre, de cómo están sangrando esas congregaciones que son muy amadas por Dios, pero se ha perdido de vista que somos el cuerpo de Cristo, como bien hablábamos en la mañana. Si no la detenemos, llega a contaminar a toda una congregación o a toda una familia. Por eso es bien importante cómo los padres de familia dirigen a sus hijos, dirigimos a nuestros hijos. Porque podemos dirigir con raíces de amargura de la formación de nuestros hogares, o podemos dirigir aún las iglesias con mi formación familiar, hermano. Imagínense que aquí don Mario o doña Flor estén gobernando a la iglesia, mi mamá y mi papá. Hablo en el buen sentido, pero hay cosas que ya no me sirvieron. Y la iglesia, en el caminar con la iglesia y usted caminar con la iglesia, es un nuevo hombre, son nuevos criterios. La raíz de amargura tiene que ser examinada, y el ejemplo es que allá en la Pascua, cuando los israelitas comían hierbas amargas, ellos eran hierbas amargas porque así era su naturaleza, pero en sus huertos, cuando sus huertos eran invadidos por mala hierba, es diferente. Ellos iban a sus campos y no nada más quitaban lo de arriba, había que escarbar y quitar cada pedazo de raíz, porque si no, volvía a brotar en ese mismo campo. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo hoy con la ayuda del Espíritu Santo, de que venga la raíz de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, y sacarlos, renunciar a ellos, porque van a volver a crecer si no los echamos fuera en el nombre del Señor. Y quedan ahí, ¿sabe? Hay que cortarlas. Con este versículo, el escritor de Hebreos nos dice que la amargura puede quedar bajo la superficie, alimentándose y multiplicándose, pero saldrá a la luz cuando uno menos lo espera. Tercero, otra consecuencia, la amargura hace que la persona pierda la perspectiva. El 73:22 dice, el 73:21 dice el salmista: se llenó de amargura mi alma
y en mi corazón sentía punzadas. ¿Se da cuenta? Torpe era yo, no entendía. ¿Por qué no entendía? ¿Por qué era torpe? Por la amargura. Se le nubló, hermano, el discernimiento, se le nubló el ejercicio del amor, no lo pudo hacer. Y dice, aquí el más se cataloga, dice, era como una bestia delante de ti, no razonaba. Qué tremenda la situación cuando estamos o hay una situación de amargura en nosotros. ¿Y qué pasa, hermanos? Pasa que la persona amargada toma decisiones que se filtran por este lente. Lo ve con su profunda amargura, decisiones que no provienen de Dios, por lo general son legalistas. Y cuando la amargura echa raíces, se convierte en norma de vida. ¿Qué quiere decir? La persona ve, estima, evalúa, juzga y toma decisiones según su espíritu amargo. ¿Por qué no puedes ver lo positivo de esto? ¿Por qué no puedes ver lo bueno que viene detrás de esto? ¿Por qué no alcanzas a ver el propósito de Dios aún a pesar de una circunstancia dolorosa? ¿Por qué no alcanzamos a ver qué hay detrás? Como los discípulos navegaron al otro lado y había unos endemoniados que liberar. Hasta que llegaron se dieron cuenta que el propósito de pasar la gran tempestad era que Jesús tenía que ir allá a liberar a esos endemoniados. Se pierde la perspectiva. Todo lo empezamos a ver con ese lente de amargura. No voy por esto, es que no, y el es que muchas veces nace de eso. Ahora, cuando nosotros buscamos alivio, entre comillas, en esta amargura, nosotros comenzamos a invocar los nombres de otras personas o generalizamos diciendo, es que todo el mundo está de acuerdo contra mí. Cuando la amargura llega a ser la norma de vida, la gente o las personas se vuelven paranoicas. Imaginan que todos están en su contra. Todos están en mi contra, ¿no? Todos. Es que todos están en mi contra. No, es que a lo mejor ahí hay una amargura. Cuando no pasa eso, no hay nada de eso. Ahora, una cuarta consecuencia, la amargura se disfraza como discernimiento o sabiduría. Santiago 3:14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Cómo que la cataloga como sabiduría? Sí, porque la amargura puede atraer a muchos seguidores. En la amargura muchos desean escuchar chisme. En la amargura muchos podemos desear escuchar algo candente acerca de otra persona. Y sabe, este mismo caso pasó cuando la rebelión de Coré. Coré era un levita, reunió 250 príncipes, los engañó con sus palabras persuasivas, diciéndoles que Moisés no era un autoritario y que Moisés había más, que Moisés cómo era posible que fuera el que estuviera guiando al pueblo. Y sabe, la Biblia aclara que el corazón de Coré estaba lleno de celos amargos y ni los más preparados lo notaron. Ahí estaba Coré. No, es que vamos, 250 príncipes del pueblo, vengan, es que vamos contra Moisés. ¿Cómo es posible que nos quiera gobernar? También entre nosotros hay sabios. Ya estaba Coré con celos amargos dentro del corazón, pero con el discernimiento también. Moisés le dice en Números 16:10, que no está todo este caso, dice, ¿y qué te hizo acercar a ti? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? O sea que le dijo, yo sé la intención que tienes, tú quieres mi lugar, tú quieres mi lugar.
Esto fue, por eso dice, ¿procuras también el sacerdocio? ¿Quieres que todos ustedes, la intención de ustedes es quitarme o estar en el mismo lugar? ¿Y sabe por qué? Porque Coré tenía una imagen de lo que eran los sacerdotes en Egipto. En Egipto el sacerdote y su familia tenían grandes privilegios, hasta privilegios de gobierno político. Y él pensaba, Coré, que la situación de Moisés era así, cuando no sabía que Moisés era un sacerdote del Dios Altísimo, que debía gobernar y que gobernaba con la paz y con la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu de amargura solamente te hace ver las cosas al modo terrenal. Terrenal. Nunca va a poder ver más allá de lo terrenal, no va a subir a lo espiritual. Por eso lo cataloga como sabiduría terrenal, animal, diabólica. ¿Y cuántos hay gobernando con sabiduría de esas? Producto de una amargura. No, es que me hicieron esto, pero aquí estoy. Establecen su propio reino. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Sí? Otra consecuencia, la amargura da lugar al diablo. Efesios 4:26. Mire, aquí escribí algo, encontré un comentario. Una persona que se acuesta herida se levanta enojada. Y si se acuesta enojada, se va a levantar resentida. Y si se acuesta resentida, se va a levantar amargada. Qué urgente, hermanos. Qué urgente es desechar esto. ¿Por qué? ¿Por qué es esto de la amargura así? ¿Por qué es este proceso en las personas? Porque es una puerta abierta para el diablo. Primera de Pedro 5:8 nos dice de esta manera: sed sobrios y velad. ¿Por qué hay que hacer esto? ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, o sea, hermano, tenemos un adversario. No somos nadie de nosotros. Dice, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién le dice esto? A los cristianos. El diablo anda alrededor de cada cristiano buscándolo devorar. Ahora por eso nos dice que nos libremos de la amargura. Y cuando el diablo logra jalar al campo de la derrota al cristiano, es una pérdida de 10 años en el mundo, como lo fue para mí. Es lamentable, hermano. Solo por la misericordia de Dios que logra rescatarnos. Por eso Pablo exhorta a perdonar en 2 Corintios 2:11. Fíjese lo que dice el apóstol: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Por eso dice, perdónense, pues no ignoramos sus maquinaciones. Maquinaciones es métodos, estrategias. Satanás emplea cualquier circunstancia para dividir el cuerpo de Cristo. Cualquier circunstancia. ¿Sabe? Una más, dos más me quedan. La amargura puede causar problemas físicos. La amargura se liga con el resentimiento. Y la palabra resentimiento quiere decir, significa decir de nuevo. Cuando uno tiene un profundo resentimiento, no duerme bien o se despierta varias veces durante la noche. Y de eso ya es una pérdida. Y vez tras vez en su mente se repite la herida como una grabadora. La grabadora nos repite lo que está allí. Pero cuanto más nos repetimos nosotros las cosas, se van añadiendo más cosas. A la grabadora se le repite lo que se quedó allí grabado, pero en el ser humano es diferente. Cuanto más le des vueltas al asunto, más profundo te va a ir y más pensamientos se van a venir, van a nacer, va a ser como una fuente maldita. Amargura. Uno y uno, si primero fue, te golpeó, al rato ya va a ser, te gritó malas palabras, al rato va a ser, me odia, y va un montón de cosas. Muchas cosas, amados. Por eso resentimiento, la amargura, el resentimiento significa decir de nuevo.
una consecuencia, otra consecuencia, una última consecuencia. La amargura o el pecado de la amargura hace que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios. Ya estamos viendo aquí, lo leímos en Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y estén contaminados. En el contexto de los hebreos, ellos querían volver al legalismo, estaban en peligro y ellos querían, no se querían valer de la gracia de Dios para su salvación. ¿Cómo podemos aplicar este principio a la persona que está amargada? Porque siempre la amargura implica vivir con sus propios recursos y evita venir a la gracia de Dios. O sea, no, es que yo puedo salir, no, es que con la mente, en la mente todo está, si yo creo, me salgo de aquí. No, de la amargura no te puedes salir. Son cosas que solamente Dios puede, con su maravillosa gracia, con su poder de su gracia, abrirnos el camino de la salvación a nuestro corazón amargado. Dios nos ama, hermanos, y no quiere que estemos así. Dios nos ama, nos creó para ser felices a su lado. Nos creó para eso. Por eso leíamos en la mañana Gálatas 6:1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y hace una advertencia: no sea que tú también seas tentado, no te sientas como el infalible. No, tú y yo, hermano, mientras estemos en esta carne, en este cuerpo, estamos en el mismo, estamos propensos a lo mismo. Por eso debemos mantenernos en comunión con el Señor, para estar viviendo del auxilio de la gracia. Mire, algunos pueden decir: yo no he tenido que luchar con la amargura. Algunos pueden decir: no, pues es que yo en realidad no estoy amargado. Bueno, es que tarde o temprano te va a tener que acontecer algo que vas a tener que enfrentarlo. Vas a enfrentar con cara a cara con la tentación de guardar rencor, de vengarte, de pasar chismes, de formar alianzas, de justificar tu actitud porque se tiene la razón propia. O sea, tarde o temprano siempre vamos a estar expuestos a, a luchar con esa tentación. Me hicieron, sí, y nos brota, pero yo voy a hacer esto. Pero esto, no, ahora lo voy a... Son tentaciones, hermanos, con los cuales tendremos que luchar. Sí, qué bien que algunos de nosotros no estemos en esa situación completa de amargura, pero tarde o temprano vamos a tener que estar frente a frente. En el trabajo, en el mismo camión, pasan las mochilas y te golpean y volteas y hasta le hacemos así con la manita. ¿Verdad? O sea, hay tendencias, ¿no? Y yo, me quedamos así, ¿qué hago? Bueno, solución de Dios para quitar la amargura. Tercer punto. Cuarto punto. Tercer punto. Solución de Dios para quitar la amargura. Tenemos que ver, hermanos, la amargura como pecado contra Dios en nuestro corazón. Decía hace rato que si fuera nada más solo personal, pues quizás me quedaría con él, pero delante de Dios, el que tiene amargura en su corazón tiene que ser limpiado. Dice Salmo 51, 2 al 4. Dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Si una oración hemos de hacer, hermanos, al detectar la amargura en nuestro corazón, es hacer esta oración, dictada por el Espíritu Santo: lávame más y más de mi maldad, porque la amargura, hermanos, es maldad. Es maldad. Segundo, otro punto de la solución de Dios: perdonar al ofensor, perdonarlo. Efesios 4:32 dice: antes
Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Cuál es el ejemplo? Como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Como Dios nos perdonó. Pablo exhorta a que antes que consideremos demasiado grave una ofensa y que esa ofensa comience a producir aquí una raíz de amargura, tomemos una actitud de ¿qué? De benignidad. Por eso dice antes, sed benignos. Y la palabra benigno en griego es que mostremos amabilidad sin darle mayor importancia a la ofensa. Pero somos especialistas en añadirle más y más y más. Mire, ser benignos. Y luego nos dice también, esto nos lleva a que mostremos a la práctica de la misericordia. Y la misericordia es compasión entrañable o bondad desde las entrañas. Misericordiosos. Y luego esto nos lleva, hermanos, dice, benignos, misericordiosos, al perdón, perdonándoos unos a otros. Y el perdón significa libertad, paz y reconciliación. Ese es un verdadero perdón. Ese es un verdadero perdón al que nos ha ofendido. Y es difícil. Podemos perdonar. Debemos reconocer nuestra incapacidad. No puedo perdonar cosas del pasado. No puedo perdonar a cierto fulano, iba a decir, a cierta gente, a cierto hombre, a cierta mujer. No puedo perdonarlos. Debe ser mi realidad. Ay, hermanos, híjole, ¿sabe? Hace muchos años mi búsqueda del Señor ha sido precisamente esa. Se lo voy a abrir mi corazón. Eh, Mi esposa pues lo sabe. Ha sido mi búsqueda de la sanidad de mi corazón, hermanos. Fui y estoy muy dañado. Estoy muy dañado. Sé que mi restauración no ha terminado hasta que me vaya con el Señor. Pero cada día, hermanos, cuando yo decía, Señor, es que yo quiero encontrar la sanidad. Le estoy hablando de 1986. Cuando me daba cuenta que le tenía rencor al mundo, a las mujeres, a mi mamá. No, no, hermanos, ya somos unas monadas en esas cosas, ¿no? Sabe, y cuando leo esto yo meditaba eso y decía, Señor, mis reacciones todavía demuestran que tengo algo de sentimiento con algo, con alguien. Quiero ser honesto, Señor. Llegando a esta parte, Señor, límpiame de mi maldad. Límpiame. ¿Sabe? Y eso me hace, bueno, más bien decido expresarlo de esa manera. Y decía yo, hasta que un día dije, el camino al crecimiento espiritual, 1986, es encontrar la sanidad del Señor. Y ha sido muchos años, hermanos, del 86 hasta hoy. Ya no soy el mismo de ayer, ¿sí? Y el Señor sigue haciendo su obra en mí como en cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, por eso libertad, paz y reconciliación, porque esto es lo que Dios hizo con nosotros y con nuestras ofensas. Esto hizo. ¿Por qué, hermanos? Porque el perdón trae beneficios, porque quita el resentimiento. El perdón significa, viene también de una palabra griega que significa mandarlo fuera. O sea que activamente cuando usted perdona, usted está echando fuera el rencor. Ya no nomás le dice, fuera rencor. No, hay una actitud desde adentro donde dice, yo hoy decido en el Señor no guardarle rencor a la persona que me escupió, que me dijo, y aunque me sigue molestando, yo no le guardaré rencor. Porque está de por medio mi alma. El perdón no es simplemente olvidar, porque eso es imposible. El resentimiento tiene una memoria tan profunda que la única manera es como una grabadora, y la única manera de apagarla es perdonar. Hay que apagar esa grabadora que está aquí.
que nace de la amargura. Esto. Vamos a ponerle stop. Ponerle stop. El perdón debe ser inmediato. Le voy a platicar el caso de hace 3 años. Ahí tengo una foto donde el 28 de octubre, el 29 de octubre, celebramos aquí mi cumpleaños. Más bien los hermanos tuvieron ese gesto de amor conmigo. Me compraron un pastel, mi hermana Ruth, mi hermano Camacho, los que estaban aquí. Pero yo un día antes me picó algo en mi pie. Y yo no dije, no va a pasar nada. Pero se me empezó a hinchar mi pie. Y me dice mi esposa, oye, te llevamos a la Cruz Verde. No, ahorita se me quita. No, hombre, al rato tenía un piezote así. Pues que me llevan en la noche al hospital. Y me dijo el doctor, ¿sabes? Sí, te picó una araña, pero yo solamente te voy a dar mucho antibiótico. Si amaneces mañana, pues sería milagro, porque el veneno se va extendiendo. Hermanos, la verdad ese día dije, Señor, si amanezco, pues, pero perdóname, Señor, me puse a cuenta, es como, fíjense, hermano, ahí estoy con mi pinchado así. Al siguiente día bajé, hasta que me pusieron una silla los hermanos para predicar, con mi pie así. Ahí voy aquí, no, que sabe que aquí predicando, ¿verdad? Y sabe, esto pasa cuando pensamos que la amargura no va a llegar a mayores, que empieza con un rencor o resentimiento, después ya vamos a estar bien hinchados, hermanos, de tanta pus, el pecado, y no vamos a poder librarnos, como ese día que yo llegué con mi piecito así, y hasta aquí me pusieron un pastelito con una de esas bengala, y ahí estoy con mi piecito así. No, hermanos, en el asunto espiritual es peor, hay que cuidarnos. Ahora, el perdón debe ser continuo. Dice Mateo 18:21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Perdonar, hermanos, tiene que ser continuamente hasta que se convierta en una norma de vida, antes que la amargura también como norma de vida. Y por eso aquí, uno de los casos más difíciles es como mencionaba hace rato, uno de los casos más difíciles es cuando la ofensa está entre esposo y esposa. Y el Señor nos dice a los esposos, no sean ásperos con sus esposas. Y yo sí, muchas veces he sido áspero. Es una parte que debo de, cada día pues el Señor me está perfeccionando. Pero tenemos esa parte, somos tan machistas que somos ásperos. Y la ofensa, perdonar hasta que se convierta en una norma de vida, esposo, esposa, hasta patrón, empleado, no se diga padre e hijo, perdones constantes. Es por eso que el consejo del Señor a través de Pedro nos dice que perdonemos hasta 70 veces 7. Ahora, por último, el perdón debe marcar un punto final. Perdonar significa olvidar, pero deseamos que eso es imposible. No hablamos de que sea una amnesia espiritual, sino de que sane la herida, de que cuando ya vuelvas a ver a la persona no se te revuelva el estómago, no sientas el dolor aquí, lo puedes identificar, a todos nos pasa, y sentí, ya me decía, no, el día te lo hace el Señor, el día me lo hace el Señor en medio de las situaciones difíciles. ¿Ya? Entonces, tiene que ser punto final. Y para demostrar que es punto final, no debes de sacarlo, no debo de sacarlo ante las otras personas, ante las otras partes involucradas. No lo vuelvas a mencionar, no volvamos a mencionarlo. Tampoco lo mencionemos ante cualquier otra persona. Te voy a decir lo que me pasó. Aquí abajo, hace muchos años, mi padre y yo estábamos en Puerto Vallarta. Le voy a contar esto. Mi padre y yo estábamos en Puerto Vallarta. Fuimos a hacer una gasolinera y de repente, pues a mí me agarró la desesperación, mi amargura de joven, ¿ya? Mi amargura de joven, y le dije a mi papá, no, es que usted está aquí asoleándose y ni le pagan más, bien amargado, hermanos. Pero bien corredor, corría 2-3 kilómetros diarios. O sea, mi salud física era buena, pero mi salud espiritual estaba por los suelos, a eso me refiero.
Y mi papá, yo creo que lo enfadé tanto a mi padre que me dijo, ¿sabes qué? Toma este dinero y regrésate a la casa. Ah, pues yo hasta ni me dolió. Ah, qué bueno que mi papá me regresa. Agarré el boleto, me dijo, mamá, ¿qué pasó, mamá? ¿Qué pasó, hijo? No, mamá, ya me vine, ya dejé a mi papá ya. No, es que puro solazo, y ¿sabe qué? Pasó el tiempo, yo no supe que eso le había afectado a mi padre. Y aquí abajo, Lomas de Tabachines, aquí derecho, en la paretería atrás, hicimos una casa de unas personas amigos. Y ese día llegué tarde al trabajo y mi papá me regresó y nunca me regresaba. Y después de los que trabajaban allá, me hablaron, ¿cómo estás, Dani? ¿Qué pasó? ¿Por qué te regresaste? No, pues mi jefe así, 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 así. Oye, me dice, fíjate que tu papá nos dijo que lo habías dejado en Puerto Vallarta, que no lo habías ayudado, porque eso nos estuvo contando tu papá. Y me di cuenta que en mi papá había habido una amargura, lo lastimé. Ciertamente yo tuve la culpa. Pues ese día yo le dije a mi esposa, ese día, eso le estoy hablando hace 20 años casi. Y fui con mi papá y le dije, papá, ¿cómo estás? Oiga, papá, pues yo quiero hablar con usted. Mire, ¿sabe qué? Pues supe que usted hacía, ¿sabe? No, pues sí, hijo, ya, ¿sabe qué, papá? Yo quiero que me perdone. Quiero que me perdone y que este asunto quede olvidado. Sí, perdóneme por haber sido un hijo poco considerado con usted, pero quiero que esto quede sano. Y hay muchas cosas que entre padres e hijos no se han mencionado. ¿Sabe? Algo te puede haber molestado de tu papá o de tu mamá, y aún tenemos más de 50 años de edad y seguimos guardando cosas que quizás estén amargando nuestro corazón y decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y agarramos la almohada y nos podemos allá a llorar sin encontrar la solución. La solución está en Cristo. Ve al Señor y con la persona para poner punto final. Si algo está lastimando aquí, oh, mi padre nunca, oh, mi madre nunca, no. Si ya se fue, mira, ponte ahí a orar y como si la viera, Señor, yo, mi madre, aquí dice que fue el vaso donde yo naciera, yo bendigo ese momento, Señor, gracias por haberme permitido nacer de una mujer que tú escogiste. ¿Sabes? Cuando se pone punto final, las cosas ya no se comentan ante otra persona, ni tampoco se sacan a relucir ante uno mismo. También, cuando se pone punto final, el incidente no se le cuenta, no se usa en contra de la otra persona. No, sí, pero no sabes lo que me hizo. No, no, llega alguien y te dice, oye, es buena persona aquella persona. No, es que ni sabes. Mira, hace 5 años esa persona me hizo. No, es punto final. Si en verdad hemos perdonado, punto final. Recordar que el olvido es un acto de voluntad, movida por el Espíritu Santo. Mira lo que dice Dios, Jeremías 31:34, vamos terminando. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no que no me acordaré más de su pecado. ¿Tú crees que yo le está hablando mis pecados que me perdonó al vecino o al hermano de allá? No, no le está diciendo. Él prometió que me los iba a perdonar y los ha perdonado, porque yo no puedo poner un punto final al perdón que debo de ofrecerle a las personas. ¿Qué acaso soy mayor yo que Dios? ¿Qué acaso somos mayores que el Señor? Jamás, hermanos. Ahora, por eso dice 7:18 en Miqueas, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Nos aventamos a lo profundo del mar. Vamos a perdonar, hermanos. El Señor lo hizo con nosotros. Ya no en un pacto de ley, sino en un pacto de gracia. Por eso dice, yo sepultaré sus iniquidades y echaré en lo profundo del mar nuestros pecados. No nos mencionemos más nuestras fallas. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar.
Vamos a averiguar si en nosotros ha brotado alguna raíz de amargura, si hay resentimiento, si hay una situación que constantemente nos despierte, si maquinamos manera de vengarnos. Hoy es el día, hermanos, de ser sanados. Fuimos elegidos, Efesios 1:4, fuimos elegidos para ser santos y sin mancha delante del Señor. Nos predestinó para ser hijos suyos. Además, para presentarnos como una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa sin mancha. Y el Señor nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El que practica el pecado, primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y sabéis que apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Amén. Cierre sus ojos. Señor, esta mañana, Señor, has hablado en nuestros corazones y nos has llevado, Señor, a meditar sobre esta verdad de tu palabra, para librarnos, Señor, del pecado de amargura y de los efectos que produce en nuestras vidas, Señor. Señor, queremos ver en nuestro interior la falta de perdón a algunos, el resentimiento contra otros. Señor, entendemos de tu grande amor para nuestras vidas. Queremos que nos perdones, Señor. Que perdones, Señor, todas nuestras reacciones que han nacido de amarguras, de resentimiento, nuestra acidez en nuestro carácter, Señor. ¿Cómo vamos a mostrar la amabilidad, la cortesía, Señor, si hay amargura en nuestras vidas? ¿Cómo vamos a mostrar que somos discípulos de tu Hijo amado, Señor? Queremos que esta tarde, Señor, nos limpies, Señor, que perdones, Señor, todo lo que no hemos, que perdones lo que no hemos podido perdonar, Señor, que nos perdones a nosotros, Señor. Señor, ofensas de muchos años, como cuando el árbol es cortado y se ve en sus círculos los tiempos, Señor, incendios, tragedias. Así tú puedes ver nuestro corazón, Señor, nuestras almas, que tienen cicatrices por algunos eventos, de las personas, Señor, que más amamos, quizás, de las personas por las que más nos dimos, Señor. Queremos hoy perdonarlas. Dile, yo perdono, yo pongo punto final. Que tu Espíritu Santo fortalezca mi voluntad para no sacar más este asunto ni a mí mismo, ni a los que están fuera de mí. Yo perdono aquellas ofensas que se me hicieron cuando era niño. Yo perdono aquellas ofensas que se me han hecho cuando soy joven. Perdono las ofensas que recibí cuando ahora soy adulto. Señor, limpia nuestros corazones, Señor, y que nuestra boca se cierre por completo para no pecar, abriéndola, Señor, que la abramos solamente para poner delante de ti todas nuestras necesidades y peticiones, y no para volver a revivir los muertos, Señor, que ya quedaron en el pasado y sepultados nuestros pecados, Señor. Te damos gracias, Señor. Damos gracias por tu grande amor. Damos gracias por tu perdón, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor. Gracias, que este principio de semana, Señor, lo caminemos en sanidad y en santidad, Señor. Protégenos, Padre Santo, y líbranos de todo mal. Líbranos del maligno, Señor, que hace artimañas, Señor, para que volvamos a caer, Señor, en esas garras del resentimiento, Señor. Líbranos, Padre. Confiamos en ti, Señor, porque tú eres nuestro guardador y nuestro protector. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Démosle un aplauso al Señor, nuestro sanador, nuestro libertador. Amén. Amén.